Muy bien, bueno, gente, entonces vamos a ir comenzando y encaminándonos a este primero de tres encuentros que les hemos propuesto. Les agradecemos realmente mucho a todos y todas que puedan estar. Vamos a hacer todo lo posible con Flavia Barreiro y con Joaquín Casaburro, que son mis compañeros que están ahí. Estamos los tres, para los que no me conocen, soy Néstor Borri, con quienes hemos imaginado este ciclo de tres conversaciones que ahora vamos a comenzar. Quiero decirles que con muchos nos conocemos, con otros no, con muchos nos hemos encontrado en el último año o en los últimos años, y por esta vía, claro, sobre todo desde el año pasado, por esta vía del Zoom, pero decirles que desde el Centro Nueva Tierra tenemos una larga historia y un largo camino, una parte de ese camino muy en concreto con muchos y muchas de ustedes de trabajo con organizaciones sociales, ¿no? Con organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, con movimientos sociales, y ahí ya empezamos con la ensalada de la nomenclatura, que es parte también de lo que vamos a hacer juntos. Sin embargo, también contarles que hace mucho tiempo que no hacemos directamente una actividad abierta más grande desde Nueva Tierra, dirigida y planteada como tema a la cuestión de las organizaciones. Por varios motivos. Primero porque parte de nuestro camino de reflexión con las organizaciones mismas, pero también parte de nuestra historia como institución y nuestro camino militante también como personas, pero también parte del diagnóstico, más que del diagnóstico, de lo que íbamos configurando juntos en ese camino, amplió, yo diría, si me permiten hacer un poco de historia larga, desde los tiempos del 2001, 2002, 2003, después pondría 2008, 2010, y cada uno sabe las connotaciones que tienen estos años, y después 2015 y 2019, son algunos de los años que podemos nombrar en distintos motivos. Nos invitaron, también nos exigieron, y nos provocaron a ampliar la mirada, y partiendo de aquel tiempo que desde el Centro Nueva Tierra trabajábamos, me acuerdo que teníamos dos grandes instrumentos o dos grandes espacios, ¿no? Teníamos el seminario de formación teológica, donde grupos de inspiración cristiana orientados por la concepción de la Iglesia latinoamericana y de la teología de la liberación, que hablaba de la opción por los pobres, y el espacio Freire, donde hablábamos de educación popular por un lado, y después unos programas que fueron teniendo distintos nombres, que al principio se llamaban Organizaciones Comunitarias y Ciudadanía, y después fueron, durante fines de los 90 y todos los años 2000, y hasta el 2008 casi, nuestras escuelas de ciudadanía. Fuimos encaminando eso, pero en todo ese camino, la cuestión de trabajar con organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, se fue ampliando, ¿no? Porque nuestros interlocutores y nosotros mismos pasábamos a ser otras personas en otros campos, y entonces nos reconocimos más ampliamente. Yo me acuerdo, perdónenme, voy a delatar un poco, no sé si la experiencia, pero sí la edad. Me acuerdo que en el inicio de la democracia funcionaba mucho aquella canción ¿Por qué cantamos? No sé si la recuerdan, ¿no? Que tenía la frase que usábamos mucho como definición, que decía, y somos militantes de la vida, ¿no? Entonces, como miembros de organizaciones comunitarias, organizaciones sociales, fuimos ampliando nuestro campo de autoconcepción, de, como se dice ahora, cómo nos autopercibíamos, ¿no? Y en el camino cada vez fue más fuerte, más directa, más explícita, más exigida la necesidad, la posibilidad, las dificultades y también el disfrute de explicitarse políticamente, porque para nosotros siempre fue una preocupación, y es la preocupación propia de este ciclo que les invitamos a compartir, fue una línea de trabajo, encontrar, pero al mismo tiempo crear la politicidad propia del trabajo militante y del trabajo organizativo. Que a veces decimos va de suyo, pero como todos sabemos no va tan de suyo, ¿no? O sea, que hay que siempre hacer un esfuerzo para volverla a poner en forma,
Además, por una cuestión que todos y todas sabemos acá. La historia de nuestro país es tan rica en esa tradición, y tan compleja, y tan controversial, que para estar a la altura de ella hay que pensar mucho, ¿no? Y incluso también pasa esto, todos y todas ustedes seguramente lo vivirán, la riqueza de nuestra sociedad en términos organizativos, y la potencia de nuestro pueblo en cuanto a su concepción de lo comunitario y la política es tan alta, vamos a decirlo así, muchas veces exigida también por diversas catástrofes que se vuelcan sobre nosotros, de los cuales la pandemia es grave, pero conocemos de otras. Y entonces siempre sucede que, así por lo menos lo vemos nosotros, hay prácticas que todavía nombramos con nombres o más difusos, o con cierto balbuceo, o con nombres de otros, o que sencillamente no tienen nombre. Y entonces nosotros siempre nos instalamos ahí, y esto es lo que les invitamos a hacer, a inventar o a recoger las palabras que ya están para estar hoy, ¿no? 2021, mayo 2021, mes patrio si los hay, a la altura de lo que nosotros mismos hacemos. Y en esto decirles también una cosa más antes de empezar. En esto se indistingue la palabra y la acción, ¿no? O sea, ustedes me van a escuchar a mí especialmente, un poco por vicio de formación o de camino, decir mucho, y lo voy a sostener y lo vamos a sostener. Necesitamos generar una narrativa, necesitamos crear un lenguaje. Pero cuando estamos diciendo eso, no estamos diciendo una cosa donde por un lado está el discurso y la palabra, y por otro lado está la acción y lo real. Porque como todos sabemos, y va a ser parte de lo que vamos a reflexionar juntos, una parte no menor de lo que producimos como organizaciones sociales son palabras que ponen en forma la acción, ¿no? Palabras que son cosas, ¿no? Palabras que sostienen nuestra fuerza. Entonces ese es un poco el planteo, y ustedes saben, ya lo saben, ha sido parte, creo yo, creemos con Joaquín y con Flavia y con algunos compañeros y compañeras que nos ayudaron en una fase previa donde hicimos una consulta con algunas organizaciones sobre cómo habíamos atravesado la pandemia. Bueno, cómo habíamos atravesado el 2020, la pandemia sigue, y el atravesamiento también, y nos acompañará probablemente por más tiempo. La del coronavirus y las otras, ¿no? La del coronavirus y las otras pandemias. Lo que quedó ahí en el título es esto de comunidad organizada y organización comunitaria, y ustedes saben que, bueno, organización comunitaria es más habitual que haya en los encuentros de organizaciones sociales como tema. Y comunidad organizada también, pero tiene su propio diferencial. Tiene su propio diferencial. Porque es el nombre, la historia, la palabra barra cosa, la palabra experiencia, que hace que en un país como el nuestro, las organizaciones sociales y las organizaciones comunitarias no nos podamos desplazar tranquilamente a hacer ONGs, gracias a Dios. O a quien haya que agradecer, vamos a decirlo así. Y un poco sobre eso queremos trabajar. Por eso el título de lo que les proponemos es Comunidad Organizada y Organización Comunitaria, ¿no? Creo que le pusimos contactos y contradicciones. Podríamos decir controversias. Y ahí donde está ese I, puede haber distintos signos matemáticos, más, menos, por, raíz cuadrada, mayor que, menor que, o si no, ya sería un ejercicio ponerle todas las preposiciones, ¿no? Yo soy de los que aprendieron las preposiciones de memoria, hay varios maestros y maestras en la escena, así que no me animo a recitarlas. A, ante, cabe, con, contra, de, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Las dije, creo, todas así rapidito, como cuando toman oral y no querés que se den cuenta si te salteaste alguna. La cuestión es que acá, y con esto empiezo, amigos y amigas, vamos a trabajar así, les cuento. Vamos a trabajar no más de 1 hora y media, en eso hemos aprendido un poco de este encuentro en tiempos televisivos, también porque es tarde, después ustedes tendrán que cenar y porque queremos ser respetuosos con la atención que se puede sostener. Yo voy a hacer una pequeña exposición, Joaquín y Flavia la van a completar con algunos acentos, vamos a hacer un trabajo en grupos que sirva un poco para encontrarse y tener ese pimponeo un poco simbólico
y acotado en el tiempo, y después vamos a hacer un rato de recuperación. Y así vamos a ir jalonando los 3 encuentros cada vez. Yo voy a hacer ahora un planteo. Yo me preparé, los que me conocen saben que soy un poco excesivo a veces, me preparé 12 puntos para compartirles, de los cuales 7 los quiero compartir sí o sí, y los demás veremos. Pero en todo caso sabemos que sobre todo tienen la gracia, y esto a lo que los invito, y yo sé que lo podemos lograr, porque aparte lo venimos compartiendo con muchos y con muchas de ustedes, tratar de tener, más allá de la restricción, y en la restricción misma, una conversación que sea grata, y que tenga cierta calidad, ¿no? Con una conciencia de parte nuestra que es una conciencia metodológica. No podemos meter toda la conversación en la hora y media que podemos compartir. Sí podemos tratar de generar en conjunto un insumo que después cada uno completará, y algunos lo podremos traer como retroalimentación aquí a este espacio y otro no, pero esa es parte de la... Muchos de ustedes son educadores y formadores, así que lo saben también como yo, que uno no recoge todo lo que siembra, y que el dispositivo genera restricciones. Entonces, yo voy a plantear ahí algunos puntos sobre esta cuestión: organización comunitaria y comunidad organizada, o comunidad organizada y organización comunitaria, para que después los podamos discutir un poco y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de los 3 encuentros. Piensen por un momento, antes de que yo empiece, ¿qué fue del título que les llamó la atención? ¿No? Y si va por este lado que les decía. Porque vieron que es fácil decir que la organización comunitaria tiene una dimensión política, pero si uno esa dimensión política la ancla con nombres propios, hace más ruido, ¿no? Es una frase típica de todos nosotros. Todo nuestro compromiso social es político. Ahora, en general, todos y todas sabemos que esa frase aún hoy suele seguir, pero ojo, no partidario, ¿no? No vaya a ser que nos confundan con qué. Y sin embargo, esa frase que antes era tan estándar, ahora por lo menos se ve interrogada, y muchos de nosotros la continuamos de mínima diciendo, es social pero también político, y toma partido, ¿no? Que no es lo mismo que decir es partidario, pero no es lo mismo que decir no es partidario. Toma partido y se ancla en una tradición histórica concreta que tiene nombres y apellidos, que se refleja en fuerzas políticas, que se refleja en una doctrina, y que es el nodo diferencial de nuestro país. Y eso está y todos lo vivimos. Sin embargo, hay un trabajo para hacer de codificación común de ese lenguaje que compone organización comunitaria y comunidad organizada. Entonces, la primera cuestión es que no es lo mismo, y perdónenme si para muchos de ustedes es una obviedad, no es lo mismo organización comunitaria que comunidad organizada. Si bien las palabras son parecidas, y si bien también en cierta manera en que desarrollamos el trabajo de las organizaciones sociales parece que naturalmente una cosa lleva a la otra, no es lo mismo ni lo que significa ni sus fuentes, ¿no? Tampoco sucede que uno diga la organización comunitaria apunta a la comunidad organizada, y tampoco alcanza. Esto es algo que me ha tocado en lo personal hablar mucho con compañeros y compañeras que están prestando el servicio de ser funcionarios en este momento, que para marcar que la gestión pública y el ejercicio del gobierno y la direccionalidad política del poder del Estado y el proyecto político actual tiene un componente nacional y popular, agregan a un trabajo con organización comunitaria decir, y esto construye la comunidad organizada. Ahora, agregar las palabritas comunidad organizada a lo que se hace, o en la política social, o en la organización comunitaria, tal cual está, no soluciona el problema. Comunidad organizada no puede ser una especie de cucarda nacional y popular que le agregamos a cualquier discurso y lo conectamos, ¿no? Entonces ahí hay un malentendido, pero no es un malentendido fruto de la ignorancia, es un malentendido fruto de la historia, ¿no? Y hay que transformar ese malentendido en una oportunidad de reflexión. Esa oportunidad de reflexión es la que a ustedes les pudo haber llamado la atención de que al lado de organización comunitaria
explícitamente, digamos, comunidad organizada, ¿no? Con algún tipo de interrogación, por eso pusimos contactos y contradicciones. Segundo, comunidad organizada, todos ustedes saben, remite a un libro, a un texto, y en realidad en el fondo remite a una intervención. A una intervención, seguramente muchos de ustedes lo sabrán, que es una intervención del presidente de la Nación, que en ese momento era el general Perón, en el Congreso de Filosofía de 1949. Un líder político que decide, se ve que tenía ganas del viejo, intervenir en un Congreso de Filosofía. Y ahí hace una intervención que está en la clausura del Congreso Nacional de Filosofía de 1949, realizado en Mendoza, que se llama La Comunidad Organizada. Después, ustedes sabrán, están todos los debates sobre si lo escribió él, no importa. No importa. Lo importante es que un líder político preocupado por pensar lo que hacía, quiso intervenir en un Congreso de Filosofía. Quiso plasmar lo que había vivido, experimentado, soñado y lo que proyectaba en su experiencia política en el campo del pensamiento, ¿no? Y entonces remite ahí al libro, si quieren, ahora libro, ¿no? Que es La Comunidad Organizada, que lo que hace es recoger esa intervención. Ahora, nosotros lo queremos plantear acá. No queremos sencillamente volver al texto. De acá a la próxima les vamos a compartir el texto, para los que les interese, muchos de ustedes lo conocerán además. Pero lo vamos a volver a compartir, a ver si en el marco de esta conversación le encontramos cosas nuevas entre todos. De todos modos, nosotros no solo queremos volver al texto, sino que queremos retomar la intervención, ¿no? Queremos ponernos en ese espíritu de quienes, viniendo de la experiencia de construir lo colectivo, lo queremos poner en forma de pensamiento. Frente a los filósofos del mundo, y si llega el caso también, pero sobre todo frente a todos los que construyen el pensamiento hoy, que no son solo los filósofos. Son los medios de comunicación, son los docentes, son los intelectuales, ¿no? Son las redes, ¿no? Todo eso organiza el pensamiento y organiza la conversación social. Entonces, nos ponemos de cara o nos remitimos a ese texto que refleja una tradición, que es el texto de la comunidad organizada, pero sobre todo queremos repetir el gesto de intervenir en el campo del pensamiento para poner en forma lo que somos. Y una cosa más, y esta sería la segunda, queremos, ustedes me dirán después si lo vamos a conversar, los vamos a invitar a que lo conversen en los grupos, queremos ponernos en las conversaciones que vienen, no solo en ir a la historia o al folclore o a la tradición. La sensación que nosotros tenemos es que en Argentina, en esta Argentina que nosotros compartimos del 2021, en este periodo de nuestra historia, hay una conversación pendiente sobre cómo nos concebimos a nosotros mismos y que una parte de esa conversación la tenemos que crear desde los espacios donde estamos en organizaciones sociales nosotros, ¿no? Entonces, nos ponemos con la cuestión comunidad organizada de cara a una conversación venidera, por otro lado, ¿no? Que viene y que por otro lado está ausente, que falta. Y a esto los remito, y en esto creo que tenemos una experiencia compartida. Cuando nos juntamos en organizaciones o en redes y en organizaciones, esto aparece como intuición, o como los titulares, y a veces también en algunos sectores como proyectos más consolidados que lo expresan. Pero en general es una conversación que cuando uno mira la conversación general que organiza un país, en la tele, en la política, en los espacios organizados, todavía está pendiente. Falta. ¿No? Entonces nos ponemos de cara a las conversaciones faltantes que queremos hacer venir. Tercero, y con esta tercera ya los invito si cabe, a meter el dedo en la llaga.
Yo diría que en esto de organización comunitaria y comunidad organizada, tal cual lo vivimos hoy, hay como una especie de paradoja que se las quiero plantear así. Tener muchas organizaciones no significa tener mucha organización. No de manera directa. Tener muchas organizaciones significa que hay mucha gente que participa en muchos espacios, pero eventualmente puede significar también que estamos fragmentados. ¿No es cierto? Los veo que varios me dicen sí, no los puedo escuchar, pero ¿no? Tenemos tantas a veces que en realidad ustedes saben que hay redes de organizaciones donde hay una organización por persona, o más, ¿no? Lo exagero un poco. O sea, ni me burlo ni desconozco lo que eso implica. Del mismo modo que tenemos redes que fragmentan. ¿Cuántos de nosotros nos hemos pasado dando vueltas por la red de tal cosa, la red de tal cosa? ¿No? Y entonces son una mezcla de uno va, intercambia un poco, pero al final no sabe, a veces uno está sentado en una mesa de red y no sabe en cuál está, de tantas en las que participa. Hay una por tema, una por cuestión, una por territorio, una por edad, una por dispositivo estatal, una por historia, una por líder, una por referente y finalmente una por horario del día. ¿No? Es el problema de esto. Tener muchas organizaciones no significa de manera directa tener mucha organización. Eso es lo tercero. Y lo cuarto, bueno, entonces, ¿qué significa esto? Porque la proliferación de la organización comunitaria, o su crecimiento, perdón si proliferación tiene una connotación media rara, su crecimiento, su multiplicación, en muchos casos, por un lado, refleja el impulso de juntarse, pero por otro lado, muestra la dispersión de los esfuerzos. A la vez, es una paradoja. No es que hay un lado bueno y uno malo de la cosa, es una paradoja que hay que atravesar y sobre todo es una realidad. Y ahí iría al cuarto, y acá los invito a escuchar juntos de otra manera el término comunidad organizada y relacionarlo con esta realidad. Podemos escuchar el término comunidad organizada, no referido en su cuestión organizada, no referido a organización, sino referido a órganos. ¿No? Entonces, en vez de decir comunidad organizada, donde organizada resuena a que haya organizaciones u organización, preguntarnos qué órganos debe tener una comunidad y para qué. ¿No? Entonces, ¿qué significa darse órganos? ¿No? Porque organizarse es darse órganos. Y ahí voy al quinto punto. Voy a mirar la hora para no embalarme mal. Ahí voy al quinto punto. ¿Un órgano qué es? Un órgano es como una especie de maquinita, ¿no? Es un procesador, es un dispositivo, ¿no? Que en general funciona en relación a otros, ¿no? Un organismo, digamos. ¿Qué hace? Procesa, transforma una cosa en otra. En términos de lo social, de lo comunitario, de lo colectivo, que es lo que estamos hablando, la pregunta que les invitamos a hacernos, y este es el quinto punto, es ¿órganos para qué? ¿Que transformen qué en qué? ¿Que acumulen qué? ¿Que distribuyan qué? ¿Que procesen qué de lo que hay? Pero también que creen, que tengan capacidad de crear qué sustancias. ¿No? ¿Se entiende un poquito la diferencia entre organizaciones y órganos? No es 100% tampoco diferencia, pero si uno le pone esta connotación, llega un poco a esta reflexión que nos hacíamos en la fase anterior con los compañeros con los que llegamos a esta instancia, ¿no? Que fue esto, preguntarnos, el conjunto de nuestras organizaciones sociales, si el conjunto pueden constituirse en un órgano, además de ser organizaciones, ¿qué producen? ¿Qué procesan? ¿Por qué la gente se acerca a ellos? A llevar y a sacar qué en este momento.
Lo sexto sería esto, y esto es un poco, ahí vamos llegando al núcleo más propiamente político de los que les queremos compartir. ¿Qué pasa? La organización comunitaria tiene función y tiene historia de recrear el tejido social. Y en nuestra historia reciente, lo voy a decir de manera exagerada, me perdonan los que a lo mejor les suena un poco torpe de mi parte, es un poco torpe, pero es para decirlo rápido, ¿no? El crecimiento de las organizaciones comunitarias en nuestro país tiene que ver con nuestras derrotas, no con nuestros éxitos. ¿No? Son como, lo digo con respeto, son parches en un punto. Indispensables, todos sabemos que los parches son indispensables, pero en el primer impulso tienen más que ver con la desaparición de los órganos que con su creación. ¿No? Están ahí como en esa brecha. Y tienen que ver con, esto tiene muchos nombres, yo lo voy a decir con uno clásico, que no es el que más me gusta, pero se entiende. Tiene que ver con una dinámica cuyo proceso es luchar contra la pobreza, por decirlo de alguna manera. ¿No? Si uno lo deja suelto, son para eso. Y cubrir la retirada del Estado. Todos lo sabemos, estoy diciendo novedad. Pero bueno, tenemos que partir de este punto. Ahora, todos sabemos también, y si no lo tenemos presente, lo podemos recordar, que comunidad organizada responde como a otra matriz, a otra cuestión. La cuestión de la comunidad organizada responde a la cuestión no de la pobreza y de la ruptura de la trama social. La comunidad organizada responde a la relación capital-trabajo, pensada políticamente. Y entonces supone gobierno y Estado. Pero pertenece a esa cuestión. No pertenece estrictamente en su origen a la cuestión del territorio, la trama social. No. No pertenece a eso. Ahora, ¿qué pasa? Esto es lo lindo. Este sería, creo que voy por el sexto o el séptimo punto. Como nuestra organización comunitaria en Argentina crece, se desarrolla, y para bien o para mal, tiene que arreglárselas con una historia donde existió el concepto de comunidad organizada como mediación política particular, capital y trabajo, enseguida sale una cuestión de cómo se politiza la organización comunitaria. Entonces nuestras organizaciones comunitarias no se dejan nombrar fácilmente como ONGs. No se dejan nombrar fácilmente como ONGs. Sin embargo, y ahí voy al punto siguiente, una parte muy importante del idioma con el que hablamos de nosotros mismos proviene de las usinas ideológicas que diseñaron y propusieron un tipo de lucha contra el neoliberalismo, básicamente del Banco Mundial, podríamos decir, en su momento, que las creó hace unas décadas y las creó muy bien, hay que decirlo, porque ustedes ven la mayoría de la gente que estamos, todos nosotros cuando hablamos medio naturalmente desde el espacio de organización comunitaria, básicamente hablamos el idioma del Banco Mundial. Cuando hablamos de participación, cuando hablamos de incidencia, cuando hablamos de redes. Lo hacemos con otra intención, estoy casi seguro, porque no los conozco a todos, pero sabemos más o menos de dónde venimos. Lo hacemos con otra intención, pero el idioma que hablamos es el que inventó el Banco Mundial. En cuanto a fuente, uno podría decir perfectamente neoliberal y astuto. El único problema que tiene ese idioma es que se encuentra con nosotros, ¿no? Con la anomalía argentina, ¿no? Que es pronunciada en un país donde existió el peronismo y existe. Y esto lo vamos a decir de manera directa. Porque además, esto lo digo un poquito para provocar, el neoliberalismo es mucho más compatible con las izquierdas que con el peronismo. Lo tiro para pensarlo. Y es mucho más compatible con la versión light de las izquierdas, que son los progresismos, que con el peronismo. Pero tarde o temprano se encuentra con eso. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Bueno, de un montón de maneras. En nuestras memorias, en nuestras tradiciones, en nuestros partidos políticos. Si no es en nosotros, es de la gente, otra gente que participa en las organizaciones en las que participamos. Y si no, porque hay alguien una vez que levanta un dedo y nos recuerda, atenti, ¿no? Y si faltara eso, está la experiencia
Y están, claro, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la sociedad civil argentina? No es fácil de procesar tranquilamente, porque vos tarde o temprano, si sos sensato y sos honesto intelectualmente, te encontrás con los sindicatos, no solo con las ONGs. ¿No? Y uno de los sindicatos puede pensar A o B, pero saben que son una cosa, y cualquiera que tenga experiencia de trabajar a nivel latinoamericano e internacional, sabe que es un diferencial argentino, ¿no? Que lo tenemos ahí, que nosotros lo tenemos, por ejemplo, ¿no? Un hotel sindical, Mar del Plata, hay en distintos lugares, Mar del Plata es como donde más hay, pero hay en Córdoba, hay en Mendoza, bueno, en todos los lugares turísticos del país hay hoteles sindicales. Bueno, ¿viste? Andá a contarle al Banco Mundial, esto también es sociedad civil, ¿no? O decir, nosotros cuando luchamos contra la pobreza, y luchamos más o menos así, por lo menos en un tiempo se hacía así, ¿no? Entonces aparece la cuestión del encuentro con la tradición política del peronismo. Porque claro, las organizaciones comunitarias nacen también en un lugar histórico concreto. No estamos diciendo con esto que les estoy planteando, desarmemos las organizaciones comunitarias y vayamos todos a los sindicatos. No es tan fácil, porque el trabajo no es lo que era en otros tiempos, por todo lo que ya sabemos, que tiene que ver también con nuestra historia. Sin embargo, todos sabemos que si, por ejemplo, en una articulación local, ¿no? En un lugar, Bariloche, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, La Matanza, Misiones, cualquier lugar que fuera, organizamos y articulamos a todas las organizaciones comunitarias, pero los sindicatos no están por lo menos con un link, y bueno, tenemos solo una parte de la sociedad. Tenemos solo una parte de la sociedad, ¿no? Entonces tenemos el desafío ahí de cómo se engancha eso. ¿Cómo se engancha eso? Entonces, voy a plantear 4 fuentes, digamos, ideológicas, discursivas, que ordenan la organización comunitaria y de las que yo entiendo que entendemos que tenemos que tratar de tomar distancia, y después voy a tratar de plantear 4 tensiones, 4 binomios referidos a comunidad organizada, a donde entendemos nosotros que tenemos que tratar de enganchar, que tenemos que ir, ¿no? Que tenemos que pensar. Las 4 fuentes conceptuales, discursivas, y cuando yo digo estas palabras un poco abstractas, me refiero a de dónde vienen las maneras de pensar, los argumentos y los términos que usamos en nuestras conversaciones. No digo algo abstracto, digo de dónde sacamos las palabras para nombrar lo que somos. ¿No? No es solo de ahí, pero una parte importante viene de ahí. 4 fuentes. Una ya les dije, ya le dijimos, el Banco Mundial. El modo que concibieron los organismos que organizaron el capitalismo en su fase neoliberal para pensar qué hacemos con los pobres. ¿Qué hacemos con los pobres y qué hacemos con la pobreza? Y también qué hacemos con la solidaridad, qué hacemos con la participación y cómo enganchamos eso con la cuestión de la democracia. Pero por supuesto está diseñado para que sea lo más compatible posible con el capitalismo financiero. ¿No? Entonces ahí hay una cuestión, por ejemplo, la noción de incidencia en políticas públicas, cara a todos nosotros, ¿no? Es habitual decir en las organizaciones, hay que hacer incidencia en políticas públicas. Y está perfecto, porque suponemos, o se entiende a veces naturalmente, que ese es el punto superior de lo que podemos llegar a hacer. Ahora, fíjense que cuando uno dice incidencia en políticas públicas, y está bárbaro, y muchas organizaciones lo tienen como su meta, estamos dando por supuesto que siempre las políticas públicas van a ser de otros, y que nosotros vamos a incidir, o sea que somos externos. Y si miran un poco más, la connotación de incidencia es como puntual, es incidental, y supone acotar un tema y acotar ciertos temas. Por eso,
aunque se dice muy poco, no se suele hablar de incidencia en políticas públicas impositivas. ¿No? Porque eso no sería una incidencia, sería un masazo. ¿Se entiende? O incidencia en la política industrial. Todos sabemos que en el uso común, incidencia es para temas acotados. ¿No? Entonces, separa, nos pone a nosotros siempre del lado de afuera y ordena los temas. Lo mismo pasa con los tipos de participación, si lo miramos un poco. ¿No? Entonces, esa es una fuente. La otra fuente discursiva, que tiene una tónica más asociada a las tradiciones de izquierda, es algo que, a falta de mejor nombre, yo les voy a proponer que lo llamemos el altermundialismo. El altermundialismo, lo voy a poner con un ejemplo, es toda la masa de discurso y de concepto que se empezó a escuchar, sobre todo después del 2001, con el Foro Social Mundial. Todos se ubican más o menos, ¿no? El Foro Social Mundial, Porto Alegre, experiencia municipal del Partido de los Trabajadores con el presupuesto participativo, convocan a todos los movimientos sociales y organizaciones del mundo y empiezan a hacer los foros sociales mundiales con la consigna, otro mundo es posible. ¿No? Y esto también con réplicas y con cuestiones en el norte, con la ocupación de Wall Street, tiene distintas modulaciones también en el norte y en el sur, pero bueno, la consigna es otro mundo es posible. ¿No? Y ahí también hay un problema, y estuvo incluso dentro de la propia experiencia de los foros sociales mundiales, que tenían dificultades, y al mismo tiempo el desafío de articularse con lo que desde ciertos sectores llamaban los populismos latinoamericanos. ¿No? Y entonces, ¿lo invitamos a Lula o no lo invitamos a Lula? Y bueno, a Lula capaz que sí. A Chávez lo invitamos y Chávez nos suena más fierito. ¿No? Y después está todo eso un poco para ver ensalada ideológica nuestra. Ahora ya pasó, pero durante mucho tiempo teníamos grandes admiradores de los líderes latinoamericanos que seguían suponiendo que el peronismo no merecía esa misma admiración. Yo soy un poquito más grande que algunos de los que están acá, pero pasó durante mucho tiempo. Después eso, la historia ayudó y lo compatibilizamos, ¿no? Pero siempre esta idea que la verdadera revolución está en otro lado, ¿no? Y que nosotros seríamos como una izquierda defectuosa, o que todavía no somos suficientemente de izquierda. Eso, por suerte, ha cambiado mucho, porque creo que todos hemos tenido un aleccionamiento histórico en común que nos pone otra vez en la gracia y en la comprensión de cuál es nuestra propia fuente, por supuesto con sus propios límites, pero que tiene una potencia que se comprueba en los hechos sencillamente viendo cómo están nuestros países hermanos. ¿No? Y eso que acá no estamos en un lecho de rosas, pero estamos en el país que era de rosas, diría mi amigo Juan Rattenbach. Entonces, el segundo es el altermundialismo. Tercera fuente ideológica es el de todas las disciplinas de las ciencias sociales, donde se forman los técnicos, los dirigentes, o de donde nos proveemos para hablar de lo que son las organizaciones comunitarias. Desde la sociología al trabajo social, para decir, ¿no? Con distintos acentos, unos más en encuestas, otros en las intervenciones, lo que sea. ¿No? Pero en general, la textualidad básica, los textos que vienen ahí, suelen esquivar, son mucho más compatibles con las dos anteriores, con lo del Banco Mundial y con las concepciones de izquierda, que con la propia tradición nacional popular de Argentina. ¿No? Entonces, las fuentes disciplinarias de los dirigentes, de los técnicos, de los interlocutores de las políticas sociales, de los que escriben los materiales, etc., también esquiva la propia tradición nacional popular que habla de la comunidad organizada, porque la comunidad organizada le suena arcaico, potencialmente organicista, totalitario, bueno, cosas que suceden. Y después hay un cuarto discurso que lo podemos llamar de distintas maneras, pero que es todo el discurso que mezcla autonomía con nuevo emprendedurismo. Todo ese lo tenemos fresco porque hemos recibido inyecciones fuertes del mismo en la etapa macrista. ¿No? Que supone una sociedad más autogestiva y también personas que se gestionan a sí mismas.
¿no? Entonces todos los compañeros que están en la economía popular, las cuestiones de microcrédito, están en tensión, y los que vienen de nuestra fuente siempre están dando esa batalla para que, ¿no?, la economía social, los emprendimientos, etcétera, no resbalen a la microempresa neoliberal y a la gestión de sí. ¿No? ¿Vieron? A ustedes les pasará, no sé si les pasa a ustedes, cuando uno pone una aplicación, etcétera, y te sale una propaganda, a mí me sale todo el tiempo, se ve que me tienen fichado, y que dice, ¿quieres ser tu propio jefe? ¿No? Es una publicidad de Google, no sé qué, dice, ¿quieres ser tu propio jefe? Ya es la hora, ¿no? Y entonces ahí está toda la idea como de la comunidad autogestionada, que imagina que podemos hacer pequeños Googles y pequeños, ¿no?, Silicon Valley entre nosotros, pero los compañeros y compañeras que dan la batalla y construyen economía popular acá saben que muy por ahí no es. Y voy cerrando, gente, para que podamos conversar. Me extendí más de lo que hubiera querido, la verdad. Digo muy rápido en cuanto 4 ejes en torno a los cuales creo que tenemos que articular el discurso de la organización, pero en términos de comunidad organizada. Los voy a decir muy someramente porque ustedes los conocen y los vamos a profundizar después. Capital trabajo, Estado sociedad, gobierno pueblo e individuo colectivo. ¿No? Como cuatro andariveles en los cuales hay que articular un discurso nuevo donde pensar nuestras organizaciones comunitarias. Entonces, más lejos del Banco Mundial, del altermundialismo, de ciertas connotaciones de las disciplinas sociales que organizan el pensamiento de las dirigencias y de los técnicos y del nuevo emprendedurismo, y más cerca de la cuestión capital-trabajo, Estado-sociedad, gobierno-pueblo, individuo-colectividad. Primer panorama, se me fue un poco la mano, les pido disculpas, pero bueno, no es fácil meter todo, espero que se haya sostenido. Vamos a hacer esto, y esperando que esto vaya decantando. Vamos a hacer, son las 8 menos 10, vamos a hacer unos 15, 20 minutos de trabajo en grupo, sencillamente con una consigna abierta. ¿Qué de esto nos suena en lo que venimos reflexionando? Y también para presentarnos un poco, ¿no? Es solo para tener un ping-pong. Muchos de ustedes ya tendrán experiencia en grupos de trabajo de Zoom, saben que no se puede hacer un gran despliegue. En la sesión próxima les prometemos hacer una sesión de trabajo en grupo un poco más larga. Pero entonces lo que les pedimos, ahí Joaquín los va a dividir en grupos, que hagan una pequeña resonancia a ver si esto tiene que ver con los interrogantes que tenemos en nuestra propia organización y en qué se refleja. Y después vamos a levantar 4 o 5 y cerramos y la continuamos por otras vías y la semana que viene lo retomamos. Joaquín, ¿estás a mano para dividirnos en grupos? Ahí está, ya les va a aparecer, ahí les tiene que aparecer el loguito para empezar a sumarse a los grupos. Perfecto, amigos. Vamos ahí rapidito y volvemos en un rato, los traemos en 15 minutos. Vamos que nos corre el tiempo. Ahí está, mirá. Todos doctrinarios, ¿eh? Ahí, mirá. Impresionante. La velocidad, impresionante. Qué grande, increíble, ¿eh? Excelente. Increíble. A ver, asignar. Ahí está. Perfecto. Claudio, ¿estás ahí? ¿Se nos quedó dormido Claudio? Dice, hay un teórico canadiense, Piero Stegui, que estudia los populismos, es de Quebec. No es casual que sea de Quebec, porque es de la parte no hegemónica de Canadá, que dice, la característica del peronismo es que se ordena en el cuadrante arriba-abajo, no en el cuadrante de izquierda-derecha. ¿No? También puede ser una simplificación, pero dice algo interesante ahí. Es una cosa. La otra es, ¿qué hacemos con nuestra singularidad? ¿No? Porque es cierto, nuestra tradición política habla otro idioma. El problema es que si solo hablamos en peronés, ¿quién nos entiende? ¿No? Para decirlo así. Entonces, ¿cómo dialogamos con todos los idiomas, con los 4 que yo señalé como que hay que abandonar,
En el fondo no lo podemos abandonar, porque si no nos quedamos hablando solo entre nosotros. Lo pongo entre preguntas, ¿no? Pero sin duda necesitamos un idioma que hay que ajustar. Y respecto a lo de Francisco y la doctrina cristiana, yo lo tomaría así. Hay algo que se presenta en Francisco y que nuevamente se presenta desde el núcleo cristiano, que llama a la renovación de nuestras doctrinas políticas. Algo que está fuera de la política, entre comillas fuera, pero que en todo caso la tensiona, y fuera de nuestra tradición nacional, porque el discurso de Francisco y la doctrina social de la Iglesia era y es un discurso con carácter de universalidad, que me parece que nos puede ayudar también a pensar esta franja del pensamiento político propio que tiene que ver con la organización comunitaria y con la comunidad organizada. Justo te cuento, Paula, el domingo teníamos que escribir sobre esto con Santiago y no llegamos, lo vamos a escribir para cómo se ubica la cuestión cristiana en el pensamiento nacional ayer y hoy, ¿no? Que ahí hay algo que cambió que es interesante pensar. Bueno, titulares nomás. Gracias al grupo de Paula. ¿Quién más nos comparte algo? Alguien que se anime. Acá así autogestionadamente, ¿qué tal? Nos hicimos una presentación rápida, éramos 6 mujeres, 6 o 7, 6. Y comparto algunas notas que tomé y corrigen. Por ahí fue más aterrizado, creo, en esta sala, que creo que fue la 9, el tema a la propuesta de este espacio. Entonces habló de el primer comentario tuvo que ver con esta referencia al fraccionamiento de las organizaciones y cómo eso debilita y permite más o menos alineamientos con quien gestiona y administra algún recurso. Atado a eso, entendí yo, se planteó que, bueno, que en ese sentido muchas veces la urgencia se lleva puesta la cuestión más estratégica, y además se sumaba la idea neoliberal de solos, esta idea de que solo uno puede llegar a salvarse, entonces el fraccionamiento vinculado a lo más individual, en lugar de entender que la salvación es con otros, ¿no? Otro comentario ya más corrido, pero vinculado también, se planteó el déficit en relación a la articulación entre la cuestión de la gestión y las experiencias organizativas en los territorios. La necesidad de un puente que ate la experiencia organizativa de la comunidad con la gestión desde el Estado. Y por último, una compañera de un merendero planteó lo importante de la organización para llegar a los lugares donde más necesidades hay, ¿no? Reivindicar la necesidad de la organización. Creo que era esto lo que comentamos. Perfecto. Gracias, Gabriela, y gracias al grupo. También unas resonancias así, rápidas para no extendernos, ¿no? Respecto al fraccionamiento, la fragmentación, y está bueno desde dónde nos habla este grupo, ¿no? Que nos habla muy de la práctica, ¿no? En una zona intermedia de la práctica. A mí me suenan estas dos cuestiones muy concretas también, como el reverso de cómo articular y cómo generar volumen y escala, cosa que seguramente los que están en la gestión y eso lo saben, porque las dos maneras, me parece que en las organizaciones sociales se encuentran maneras de amucharse. Yo veo dos, y las dos para mí tienen un montón de valores y límites. Y la pregunta es si puede haber terceras y cuartas, que es, una son los movimientos sociales. ¿Qué proveen los movimientos sociales? Volumen, escala, ¿no? O sea, llegada nacional, por eso son fundamentales en la implementación de las políticas en este momento. Ese es un modelo, y además de un modelo, un hecho, digo, son una realidad. Con sus más y con sus menos, pero es una cosa que tenemos. La otra son las redes de organizaciones, ¿no? Las redes de organizaciones por tema, etc. Quizás hay una tercera modalidad cuya expresión más
creo, más fuerte, más potente, es el movimiento de mujeres, que es una tercera modalidad, creería yo, ¿no? La pregunta es, ¿qué hay de más y de menos en cada una de estas? Y esto, cualquiera que trabaja en articular o que necesita que haya articulación, y este es el tercer punto de los 4 que planteó el grupo, que es, desde la perspectiva de la implementación de las políticas públicas, vos necesitas algo que articule, porque no podés ir uno por uno, ¿no? Hay que generar volumen, hay que generar escala, ¿no? Bueno, ahí está, pero por eso lo engancho un poco con el punto 3, que es la gramática del Estado, y en particular de las partes del Estado que trabajan a las políticas sociales, están muy permeadas por esta cuestión, digamos. De hecho, por la existencia de estos interlocutores como son los movimientos sociales. Y de concepto, todavía, los que están acá, hay varios de los compañeros y compañeras que están acá, que son funcionarios estatales, trabajadores estatales, y compañeros que militan desde la implementación de las políticas públicas en el Estado, todos sabemos que el idioma predominante o heredado en el Estado es más de fragmentación. Pero la intención es otra, por lo menos cuando lo gestionamos desde cierta perspectiva. Entonces ahí hay algo que vale para el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y para otros, de que uno no se puede quedar pensando solo qué pasa con las organizaciones si el Estado o los agentes estatales no encuentran también otra gramática y otra manera, ¿no? Ahí hay una cuestión. Digo, por esto pasa que a los gobiernos neoliberales les encanta el desarrollo social. O sea, no tienen problema con el desarrollo social, siempre y cuando se queden ahí. Y también les encantan los movimientos sociales, atenti. Lo digo para provocar, no quiero ser irrespetuoso, pero sí tomo el riesgo, ¿no? Hay algo ahí. Y también les gustan las redes de organizaciones. Pero no es que les gusta, todos entendemos a qué me refiero, ¿no? Y los otros 2 temas que yo escucho en lo que dice Gabriela es el tema de la llegada, el tema de la capilaridad. O sea, la capilaridad y el volumen, ¿no? Si en el punto 1 contra el fraccionamiento es cómo articularse, cómo, articulándonos, sostenemos la capilaridad, el llegar a cada punto, al último lugar, ¿no? Y ahí está esta cuestión también de que, bueno, lo tiro también para que lo pensemos, también uno podría decir, las organizaciones, a ver cómo les suena esta frase, se las dejo para que la pensemos para la próxima. Las organizaciones sociales son el modo capilar del Estado, ¿no? El modo de llegada punto a punto. Le decimos organizaciones sociales, pero son estados. Lo podemos poner entre preguntas también. Como afirmación, como pregunta, como provocación. Y uno podría decir, no, no somos Estado. Y uno podría preguntar también, ¿y qué problema hay si son Estado? ¿No? O paraestatal, podría decir alguien más. Creo que O'Donnell o Slack lo dicen así. Bueno, ¿qué significaría? Porque, ¿no? ¿Qué significaría? Porque hay algo de fondo acá, que lo tiro también, en una matriz ideológica que está muy abajo, que es más liberal, dice, si es social es bueno, si es estatal es malo. Si es social, conoce la verdadera sociedad, si es estatal, es burocrático, es obstáculo, no llega. Ahora, todos sabemos que no es tan así, ¿no? Entonces ahí es interesante, porque el mapa de fondo, el procedimiento de fondo que hay es separar esferas, tener valoraciones dudosas sobre una y sobre otra, y después imaginar relaciones espurias entre ambas esferas. Pero eso está todo acá, no en la realidad, ¿no? Y entonces ahí hay una cuestión para pensar. ¿Qué significaría pensar? Las organizaciones son el Estado en su modo capilar. Lo tiro como provocación nomás, ¿no? Del mismo modo, Horacio González lo dice así, miren, para enganchar con lo del grupo anterior. Horacio González dice así, cuando el movimiento social en Argentina avanza, toma el nombre de peronismo. ¿No? O uno podría decir, cuando el movimiento social o la organización comunitaria en Argentina avanza, no hace incidencia, gobierna. ¿No? Eso para escandalizar a los PowerPoints sobre incidencia de las ONG, como posibilidad. Bueno, gracias al grupo de Gabriela. Estoy mirando la hora, vamos a escuchar a dos personas más de grupos
y con eso vamos a cerrar. ¿Quién más se anima? Así somos puntuales con la hora. ¿Quién se anima? Bueno, hola. Sí, nadie se anima, voy yo. Luciano. Luciano, ¿cómo le va? Saludos a todos y a todas. Bueno, ahí estábamos en el grupo, éramos poquitos con Natalia de Chaco y Analía de La Rioja, y había dos más, perdón que no me acuerdo los nombres. Y la verdad que en principio, bueno, después de las presentaciones, la frase que más nos había choqueado era que las organizaciones sociales, si las organizaciones sociales son parches, ¿no? Como dejándonos pensando en eso. Y después ver la poca durabilidad que tienen las organizaciones sociales que ante un determinado proceso se crean y después duran poco tiempo. Nos contaba ahí algo Natalia de las organizaciones que se organizaban, que vivían en los bordes de las rutas, en el Chaco, bueno. Pensar un poco esta cosa de que decías Néstor, de para qué, las relaciones desde dónde, y no sé si me olvido alguna cosa más, pero más que nada, para qué y desde dónde organizar, ¿no? Valga la redundancia, organizaciones sociales, y la poca durabilidad que tienen en estos momentos, ¿no? Y después, que yo ahí lo puse en el grupo, ya algo personal, que brinden una herramienta para mejorar la sociedad, no que solo queden en el momento, ¿no? Pensando un poco lo que hablabas vos al principio del Congreso de Filosofía donde habla Perón y demás, ¿no? Extenderlo a pensarlo un poco más en un sentido más en el tiempo, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Luciano. Dos cosas ahí de lo que vos decís, ¿no? El tema de la provisoriedad, digamos, y se conecta con lo que decía Gabriela, que yo no lo tomé, que era lo segundo, que es el tema de la urgencia y lo estratégico, ¿no? Pero yo me lo preguntaría así, o me lo plantearía así, para que lo pensemos. Si acaso, por supuesto, el estar empezando siempre de cero siempre es medio problemático, pero si acaso, primero, será porque conozco muchas organizaciones que duraron demasiado. Si eso también no es un problema, ¿no? Cuando una organización dura mucho más que su motivo, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Tipo muertos vivos, ¿no? Yo tengo una frase, como trabajo de consultor, una frase que es así: es mucho más fácil embellecer un muerto que maquillar un zombie, ¿no? O sea, es mucho mejor que una organización termine y muera que sea eterna. Con esto no quito lo que seguramente ustedes hablaron, el tema de la fragilidad. Pero la pregunta ahí, la cuestión que para mí hay que agregar, conectándolo con lo que los queremos invitar a pensar es, lo provisorio puede tener conveniencias e inconveniencias, ¿no? Pero dentro de lo que termina de la fragilidad, ¿qué decanta que continúa? ¿No? Y si acaso eso que parece que empieza y termina, que es corta, como dijiste, la poca durabilidad, bueno, pero decanta en algo que sí dura. Lo plantearía así. ¿Cómo las organizaciones decantan en órganos? ¿No? O cómo a partir de cada experiencia de organización podemos ir generando órganos. ¿Qué serían los órganos? ¿Es partido? ¿Es Estado? ¿Es política pública? ¿Qué es? No sé, que ese es otro plano, que es algo que va decantando, ¿no? Más allá de la provisoriedad de las organizaciones, ¿no? Y después volver a otra cosa. ¿Cómo hacer? Este es otro nivel de problema. ¿Cómo hacer una vida asociativa más consistente? ¿No? ¿Cómo ir fortaleciendo la trama asociativa? Incorporo, discúlpenme, otro término, para que eso se vaya fortaleciendo, ¿no? Y ahí hay algo, por ejemplo, organizaciones perdurables, los sindicatos, otra vez, perdurables y las hay, con todo
con todos los elementos de la perdurabilidad. Muchos son muy complicados, ¿no? Pero otros son maravillosos, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí hay algo, me parece, de mirar al derecho y al revés esa cuestión que, bueno, que después tiene implicaciones, ¿no? De decir, mientras construimos en la emergencia y en la urgencia, y en la provisoriedad y la fragilidad, ¿qué es lo que nos puede permitir que haya cosas que duren? Y estas cosas que duran, ¿qué son? El Estado, los partidos, los sindicatos, las políticas, otras cosas que todavía no sabemos. ¿Cómo hacemos para que tengan capacidad de conectarse con lo provisorio? ¿No? Ahí creo que hay una cosa linda para pensar. Gracias, Luciano y grupo. Uno más y con eso cerramos. Una intervención más y con eso cerramos. ¿Alguien que se anime? Gabriel ahí que levantó la mano, dale. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. En primer lugar, bueno, nosotros del Grupo 2 nos tomamos más tiempo para un poco presentarnos. Fuimos más vagos en el trabajo. Nos quedó una frase flotando, pero sobre todo nos tomamos más tiempo para presentarnos. Está compuesto el grupo por Matías, de Encuentro Cultural para la Liberación de Quilmes. Nos costó trabajar con el tema de pueblos originarios y, bueno, armaron una doctrina con 12 puntos, ¿no? Después Viviana de Bariloche, en una organización que se llama Gente Nueva, con el tema del acompañamiento en sectores de hábitat y procesos de ocupación de la tierra. Tienen escuelas de gestión social y, bueno, vienen trabajando el tema. Después Liliana Pérez, que es trabajadora social en Neuquén, también viene trabajando con una red que se llama Red Barrial de Esperanza, sí, donde integran muchas instituciones del lugar. Cristina de Busti, que es de Capital, también ella está trabajando en varias organizaciones, incluso en la Acción Católica, nos contó. El padre de Raúl Juárez nos contó, él es de Tucumán, es como cura y tuvo una experiencia en la cual quiso desde las parroquias poner un poquito más de, o sea, ir a pescar afuera de la pecera y un poco, dice, se sentía desanimado, por eso se veía convocado este encuentro para retomar aire y replantear la cuestión. Bueno, yo soy de Lanús y estoy, digamos, en una organización que se llama Grupo Rodolfo Kusch, sobre todo trabajo con los profesorados y la idea es un poco, de alguna manera, una especie de, ¿cómo se ve la palabra? Más que un vínculo, un reencuentro con nuestras raíces, sobre todo con las raíces originarias, ¿no? Acá en la zona del conurbano. Perdón, María del Carmen, sí, ya los nombré todos. No, perdón, Matías. Y Matías, al cerrar, y estábamos todos de acuerdo, nos quedó una frase de alguna manera flotando, y ya en eso tocaron los 15 segundos y teníamos que volver a la reunión, así que... Pero la frase que nos quedó fue la siguiente, ¿no? Que haya muchas organizaciones no significa que estemos todos organizados, ¿no? Y un poco, de alguna manera, seguíamos... nos quedaba resonando esa cuestión. Que haya muchas organizaciones no significa esa organización. Y tal vez un poco el tema a discernir, a plantear es, bueno, ¿cómo es que se tiene que dar? Un poco lo que decías recién, Néstor, ahora ya planteando algo un poquito más estructurado que una simple organización, tiene que ser una institución. Y muchas veces en nuestra historia social las instituciones se van cayendo porque quedan como anquilosadas cuando ciertos personajes toman esa institución y la gente automáticamente se va y arma una organización nueva al lado. Entonces como que es una dinámica que se recrea constantemente, podríamos decir, porque es como que no todos nos dejamos encorsetar rápidamente porque una institución arme y ponga los ideales. Por más que la organización vence al tiempo, a veces las instituciones oprimen las libertades, ¿no? Entonces, me parece que un poco se da eso, para compartir nomás. Y bueno, gracias. Saludar a los compañeros. Gracias, Gabriel. Viene como anillo al dedo lo que compartís y como para redondear en el cierre, ¿no? Porque, aparte, la descripción que hiciste de las compañeras y compañeros que estaban en el grupo parece que la hubiéramos preparado, porque hay una cuestión ahí, ¿no? Es performativo lo que hiciste, ¿no?
porque lo que quisiera plantear, y con esto cerrar, y ya despedirnos para la próxima, algo como que salió en la reflexión anterior que hicimos con Joaquín y con Flavia, que es lo siguiente: preguntarnos si acaso lo principal que producen nuestras organizaciones no son bienes simbólicos o reconocimiento, la posibilidad de presentarse, ¿no? Todos trabajamos por la pobreza, por los derechos, por un montón de cosas materiales y simbólicas, pero preguntarnos si acaso, y fíjate quiénes eran los que componían, desde el nombre de una que está, una organización para la liberación de Quilmes, los compañeros de Gente Nueva que trabajan escuelas, un cura que es especialista en símbolos, lo que contaste vos también, ¿no? Nada menos que Kush, ¿no? Para pensar esto. Si acaso lo principal, nuestras organizaciones luchan por la distribución, pero lo que producen es subjetividad. Y todos creo que tenemos la experiencia personal o técnica o dirigencial o de reconocimiento de que a lo que viene la gente a nuestras organizaciones es a conversar, ¿no? A presentarse y representarse. Y ahí hay una cosa central que tiene valor histórico, ¿no? Eso por un lado. Esto más en la teoría de los movimientos sociales o de la transformación social, es el gran debate, que hoy está muy vigente, sobre todo con el avance del movimiento de mujeres y el feminismo, es el gran debate de la articulación entre las luchas por la distribución y las luchas por el reconocimiento, ¿no? Entonces ahí me parece, por un lado, nuestras organizaciones como productoras de bienes simbólicos, o de conversaciones de calidad, o de subjetividad colectiva, ¿no? Y también individual, por un lado. Y ahí, con los ejemplos del grupo, está todo el espinel. Y sobre lo último, y con esto me parece que sirve para cerrar y podemos tirarlo para la próxima, preguntarnos si acaso, miren, si acaso la organización comunitaria no es como la zona instituyente, o puede, vamos a pensarlo así, perdónenme, lo tengo que ajustar mientras lo digo, si podemos trabajar en la organización comunitaria de tal modo que sirva como una zona instituyente, o sea, creativa de institucionalidad de lo que en su momento conseguimos como la comunidad organizada. ¿Se entiende? O sea, como una frontera. Y uno podría decir que no sea una alternativa, porque la alternativa puede ser tramposa en el sentido negativo de alternativa, quiero decir, ¿no? Que no sea una coartada, ya que no podemos hacer comunidad organizada, hacemos organización comunitaria, sino que la podamos ubicar en la frontera donde la comunidad organizada asume las nuevas formas del trabajo, la nueva forma de configuración de los sujetos, las nuevas formas del poder estatal y finalmente una manera de entender, de crear política y sujetos políticos que se posiciona en la realidad local, nacional y mundial tal cual existe hoy, ¿no? Y con eso enganchamos con los que le decíamos al principio, de tomar la comunidad organizada venidera, ¿no? Entonces, un desafío. Estemos donde estemos, yo veo que acá hay compañeros y compañeras que están en sindicatos, otros están en el Estado, otros están en organizaciones de cierto tipo, a otros no los conozco, debemos tener todo el espectro, iglesias, academia, escuelas. ¿Cómo hacemos que lo que allí haya de organización comunitaria sirva para pensar, no folclóricamente, sino actualmente y estratégicamente, qué significa hacer comunidad organizada hoy? Así que yo con esto les diría que vamos cerrando. Los que se queden, nosotros vamos a recoger todo lo que se puso, como les dije, en el chat. Ahí les pongo, les aparece un teléfono que la mayoría de ustedes tienen, que es nuestro teléfono institucional en Nueva Tierra y también en Factor Francisco. Si les quedan ideas, resonancias, evaluaciones o comentarios, les agradecemos mucho que nos manden. Háganlo sin miedo, capaz que no le podemos contestar a todos, pero en este modo de que no podemos seguir conversando y no hay ni previa ni chusmerío en el pasillo cuando nos vamos yendo del salón en los Zoom, les agradecemos que nos manden eso. Gente, les agradecemos un montón, es la hora de cenar. Les pido disculpas a Joaquín y a Flavia que no pudimos trabajar tal cual dijimos, porque hablé yo solo, porque tengo mucha inercia
mucha inercia parlante, pero bueno, espero corregirme para la próxima. Néstor, Les agradecemos un montón a todos y nos vemos. Joaquín. Néstor, una cosa tenemos en cuenta, mañana vamos a celebrar con Nueva Tierra a Mujica, y vamos ahí a hacer un encuentrito, ¿no?, entre peronismo y cristianismo para celebrar y homenajear, y bueno, nos vemos el lunes que viene, ¿no? Nos vemos el lunes que viene. Les contamos que va a estar el padre Domingo Bresi, y hace un rato me dijo el amigo Gabriel Catopodis que también se va a acercar, hablando de gente que va de un lado y del otro en la comunidad, en el Estado y en las referencias políticas. Así que los esperamos con mucho gusto a todos, y después con esto seguimos el lunes próximo. Nos vemos, gente. Cuídense. Nos vemos, che, muchas gracias. Manden resonancias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.